El día de hoy les hablaremos acerca de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se define como un conjunto de habilidades que una persona adquiere, ya sea por nacimiento o lo aprende durante su vida, donde destaca la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el manejo de las emociones. Según Daniel Goleman, psicólogo conductual, quien popularizó el término, la inteligencia emocional es la capacidad de descubrir las emociones propias, reconocerlas, manejarlas e identificar las emociones de otros, de manera que podamos gestionar nuestras relaciones a partir de este conocimiento. Podríamos decir que la inteligencia emocional es esa parte de la inteligencia que no tiene parámetros de medición, va más allá de las habilidades cognitivas y el coeficiente intelectual, pero nos brinda más o menos seguridad, según nuestra capacidad de gestión. En otras palabras, la inteligencia emocional nos avisa si lo mejor es reaccionar fuertemente o detenernos y no actuar por impulso. La inteligencia emocional no es una sola, abarca diferentes tipos y características que definen el coeficiente intelectual de un aspecto de la persona. Entre ellas se encuentra la empatía. Consiste en entender cómo se sienten los demás y aprender a comunicarse correctamente para lograr un objetivo común. Cada persona reacciona de diferente manera a ciertos estímulos, dependiendo de su contexto y su experiencia. Las habilidades sociales, las buenas relaciones interpersonales guían a las personas al éxito, ya que pueden lograr más cosas con liderazgo, gestión de conflictos, cooperación y trabajo en el equipo. El autoconocimiento, este tipo de inteligencia emocional consiste en la capacidad de reconocer los sentimientos que uno alberga y cómo estos pueden afectar las acciones que hace. La conciencia emocional y la confianza son vitales para su desarrollo. La motivación, este tipo se relaciona con el compromiso de llegar a los objetivos que uno se plantea, cómo se mantiene el positivismo ante las adversidades y cuál es la iniciativa que una persona maneja para plasmar determinadas metas. La comunicación asertiva, la asertividad es la capacidad de decir y expresar las opiniones propias, emociones y necesidades de forma clara, franca y directa, respetando las emociones, derechos y necesidades de la otra persona sin herir sus sentimientos. Para ser una persona asertiva hay que reflexionar antes de comunicar algo difícil, evaluar si el momento o lugar apropiado para la persona, tratando de averiguar cómo recibirá nuestra comunicación y cómo se sentirá. No es una cualidad innata, sino que es una habilidad social que se va desarrollando cuando dos personas son capaces de decir lo que piensan sin herir los sentimientos del otro. Son capaces de comprenderse, se dan tiempo para hablar, se escuchan y logran exponer lo que piensan. Se establece un diálogo óptimo donde ambos comprenden la postura del otro y donde la comunicación fluye hacia el objetivo que se haya establecido, evitando así malentendidos y discusiones estériles. La autorregulación, esta técnica de autocontrol, es esencial en la inteligencia emocional. Controlar la duración de nuestras emociones y qué tanto influyen estas en nuestras decisiones es vital para este tipo de inteligencia emocional. ¿Qué emociones se presentan? Antes de comentarte cómo controlarlas, debes conocer cuáles son las emociones que se suelen experimentar en el ámbito laboral. Veamos las más comunes. La ira ataca más que todas las personas impulsivas y agresivas, aquellas que reaccionan ante el más mínimo estímulo para asumir una conducta acelerada, sobre todo cuando hay personas que cometen acciones inoportunas. El miedo es otra de las tantas emociones que se experimentan en lo laboral. Puede pasar que nuestro organismo se paralice antes de tomar una salida acertada. El cuerpo se encuentra sometido a un estado de máxima alerta. Se asocia al nerviosismo, a la ansiedad, a la preocupación, inquietud y en un nivel más grave con la fobia y el pánico. La tristeza, los problemas del día a día suelen ser expresados en tristeza o felicidad. Cuando se siente la primera, el personal se desconcentra parcial o completamente de lo que está realizando en su trabajo. La felicidad, en niveles adecuados, es la mejor emoción que un trabajador puede experimentar.
Sin embargo, cuando sobrepasa lo normal, también suele interrumpir la concentración. Luego de leer las emociones que son más comunes, te estarás preguntando, ¿cómo sé que estoy ante un episodio emocional? Estas serían algunas de las claves que te ayudarán a identificar un bloqueo emocional. Estos son los consejos sobre cómo controlar las emociones. Te estresas con facilidad. Cuando te comes tus sentimientos, estos se acumulan hasta generar sensaciones como tensión, estrés y ansiedad. Las emociones ignoradas dañan el cuerpo y la mente. La inteligencia emocional te ayuda a manejar mejor el estrés al ayudarte a identificar las situaciones que te agobian y a enfrentarlas adecuadamente a tiempo. Te cuesta trabajo ser asertivo. Esta combinación es ideal para manejar los conflictos. Cuando la mayoría de la gente está enojada, estas personas con buena inteligencia emocional se mantienen calmadas y balanceadas, ya que se alejan de las emociones mal manejadas. Esto les permite neutralizar a las personas difíciles o tóxicas sin generar enemigos. Tienes un vocabulario emocional limitado. Todas las personas expresamos emociones, pero solo unas cuantas son capaces de identificarlas con claridad mientras ocurren. ¿Asumes cosas rápidamente y defiendes tus posturas con violencia? Las personas que carecen de inteligencia emocional forman opiniones rápidamente que apoyen sus propias posturas e ignoran cualquier cosa que pueda llevarles a la contraria, mientras que las personas emocionalmente inteligentes dejan que sus pensamientos se desarrollen y luego comunican su idea de manera más efectiva. ¿Guardas rencores? Las emociones negativas que vienen solo del rencor son de hecho una respuesta al estrés. Solo pensar en la ofensa que recibiste hace que tu cuerpo entre en modo de supervivencia. Es un mecanismo que hace que te levantes y pelees o salgas corriendo ante esa amenaza. Esta reacción es esencial para sobrevivir, pero cuando el tiempo ya pasó, guardar ese estrés es muy dañino para el cuerpo y puede tener consecuencias devastadoras con el tiempo. ¿No sueltas tus errores? Las personas emocionalmente inteligentes se alejan de sus errores, pero no los olvidan. Al mantenerlos a una distancia prudente pueden recordar las enseñanzas que dejaron para alcanzar el éxito. ¿Sientes que la gente no te entiende? Cuando te falta inteligencia emocional, es difícil entender cómo te ven los demás. Te sientes poco entendido porque no puedes dar tus mensajes de manera correcta. Las personas con alta inteligencia emocional saben que aún con práctica no siempre se da una comunicación 100% efectiva. Saben darse cuenta cuando las personas no la están comprendiendo. Entonces ajustan su estrategia y recomunican su idea nuevamente hasta que los comprendan. ¿No sabes cuáles son tus disparadores? Todos tenemos disparadores, situaciones o personas que nos presionan y nos llevan a actuar de manera impulsiva. Las personas emocionalmente inteligentes estudian estos disparadores y evitan las situaciones o individuos que les pueden hacer perder la cabeza. ¿No te enojas? No es que las personas emocionalmente inteligentes no se enojen, pero manejan mejor sus molestias para obtener el mejor resultado posible. A veces esto es simple, mostrar que estás enojado, o triste o frustrado. Ocultar tus emociones constantemente con una falsa actitud positiva no es genuino ni productivo. ¿Culpas a otros cómo te hacen sentir? Es muy tentador atribuir tus sentimientos a las acciones de otros, pero debes tomar responsabilidad por ellas. Nadie puede hacerte sentir algo que tú no quieras sentir. ¿Te ofendes con facilidad? Si sabes muy bien quién eres, es muy difícil que las cosas que otros dicen o hacen respecto a ti te molesten. Las personas con sanidad emocional son seguras y de mente abierta. Incluso pueden burlarse de sí mismas porque saben muy bien cuál es el límite entre el humor y la humillación. Consejos que te serán de gran utilidad para controlar los episodios emocionales en tu ámbito laboral. Mantén frases motivacionales en algún lugar visible de tu trabajo, a fin de que puedas leerlas, sobre todo en los momentos de ira y desesperación. Adopta una postura correcta en tu lugar de trabajo, y si no te sientes cómodo, tómate unos minutos. Evita las distracciones y céntrate solo en lo que estás haciendo. No discutas, no utilices el celular y no escuches música con alto volumen. Se trata de evitar la tensión dentro del sitio laboral. Las emociones las controlas tú desde el primer momento.
Si tu estado de ánimo no es el adecuado, tómate unos minutos para reflexionar y mantener la calma. Ten presente que la ira o la tristeza no son buenos acompañantes. Trata de escuchar música suave y relajante, a un volumen moderado. La idea es relajarte, pero no al punto de perder la concentración de lo que estás realizando. Cuando alguien te moleste o use palabras duras contra ti, evita reaccionar de inmediato. Si es posible, aléjate de la situación y toma un tiempo para ordenar los sentimientos y pensamientos que pudieron surgir para responder acertadamente. Si te encuentras en conflictos interpersonales, analiza detenidamente el punto de la otra persona. Comprende qué factor permitió que la persona dijera o se comportara de forma en que lo hizo. Observa cómo cambia tu actitud en el momento en que comienzas a sentir empatía. Ejemplos de la inteligencia emocional. Valorar los triunfos de los demás sin caer en comparación con otras personas o uno mismo. Aceptar los errores cometidos y ser capaces de perdonarse a sí mismos para aprender de lo ocurrido. No juzgar el hecho de sentirse bien o mal. Analizar las reacciones inmediatas. Interpretarlas y aprenderlas de cada una de ellas para manejarlas de ser necesario. Comprender cuál es la emoción que uno siente y no dejar que el cerebro se confunda con una u otra. A veces el enojo puede presentarse cuando en realidad se siente tristeza. Evitar estimulantes como el alcohol, cafeína, drogas o algún fármaco relacionado para tener ciertas sensaciones. Entender que cada persona es individual con sus experiencias y relaciones. Los sentimientos personales pueden generalizarse para los demás hasta cierto punto. Encontrar el equilibrio entre los éxitos y los errores, no dejándose llevar por el narcisismo o por una lástima por sí mismos.